Shalom y bienvenidos. Recibí otra interesante pregunta, muy profunda, muy intensa. Va a ser difícil responderla así en video. Necesitaría más espacio escrito para poder profundizar, pero trataré de dar algunas ideas. Vamos a escuchar el audio. Ya puse acá un resumen de lo que yo entendí, pero vamos a escuchar el audio de este amable suscriptor. Shalom, un saludo al Moreno Gático y me gustan mucho sus videos, me gusta su sinceridad al hablar, eh, me gusta que nos diga la verdad a todos y que sepamos la verdad porque es mucho más importante que la mentira. Mi pregunta tiene más un aspecto sociológico, se trata más de los últimos tiempos que estamos viviendo los latinoamericanos al ver estas sectas, estas enseñanzas de que muchos tienen sangre judía, que descienden de judíos, o se empiezan a vestir, empiezan a comportarse como con una imagen que no les pertenece. Pero mi pregunta es, ¿por qué está pasando esto en Latinoamérica? ¿Por qué la gente está teniendo una necesidad de adquirir una identidad que no le corresponde? No lo veo más como algo malo en sí de las personas, sino lo veo más como una falta de identidad en las personas, pero más lo noto acá en Latinoamérica. Y quisiera saber si esto ya pasó anteriormente en la antigüedad o si los libros judíos ya hablaron de esto, pero sí estoy notando una falta de identidad única a la persona. Y no es solo a dos, tres personas, está pasando a gran escala y hoy en día son mayoría. Entonces quisiera saber si hay una explicación a esto. Es más una pregunta sociológica para sacarme la duda. Bien, esa fue la interesante intervención de este apreciado suscriptor al canal. Te recomiendo que te suscribas también, youtube.com/yehudarribko o vayas a serjudío.com y nos des tu apoyo también económico, que es importante para seguir. Primero habló el amable usuario de sinceridad al enseñar, que a veces la verdad duele, pero es mejor la verdad que la mentira. 100% es así, seguro. Hay que ser usuarios de la comunicación auténtica, por tanto hay que decir lo que es más apropiado y no lo que le gusta a la gente escuchar. A diferencia de otros maestros que enseñan para tener poder, privilegios, dinero, fama, renombre, likes, etcétera, y dicen cosas que a la gente le gusta escuchar y pasan las enseñanzas viejas de esa gente, enseñanzas del cristianismo por lo general, las pasan a una metáfora judía y en vez de Jesús tienen al Rebe, y en vez de el Jesús que va a venir en la segunda vuelta es el Rebe que va a resucitar, y en vez de la fe en Jesús es la fe en el Rebe y cosas por el estilo. Mejor decir las cosas como son, con la verdad, y si tiene que doler que duela, no por el ánimo de ser sádico, malvado y hacer sufrir a la gente, sino porque es necesario que la verdad sea dicha, como hacían en su época los profetas. Lejos yo de ser un profeta, pero tenemos la necesidad de hablar con la verdad. Tenemos la necesidad de que la espiritualidad alumbre y no que sigan oscureciendo las supersticiones y las religiones. Así que seguiré siendo sincero al enseñar. Diré cosas sabias, diré cosas burras, les gustará o no, pero la sinceridad ante todo. Y es bien cierto que hay sectas que quieren tener alguna relación con los judíos. Eso pasó desde que se inició el cristianismo, cuando era una secta de poquitas personas judías, cuando no existía la figura del Jesús, alias Yeshua, alias Yeshujojojoa, modernamente hablado, sino que se creó a partir de personajes que existieron, pero no era el tal Jesús del Nuevo Testamento. Se creó como una rebelión contra los romanos y al mismo tiempo una rebelión contra el orden establecido del judaísmo, y era una pequeña secta, no pinchaba ni cortaba. Empezó a tener éxito cuando fue vendida a los gentiles y se le cambió casi todo lo que tenía de judío para convertirlo en algo absolutamente potable para los romanos. Ellos ya conocían a dioses que habían nacido de vírgenes hacia el fin de año,
ya conocían dioses que morían para salvar a la humanidad, ya conocían la sangre derramada para librarse del pecado, ya conocían todas esas cosas los idólatras. Ahora los grandes marketineros de aquella época, entre aquel gentil llamado Pablo, un gran marketinero, y otros que estuvieron en el negocio del comienzo, así como el emperador Constantino, que hizo una gran inversión acá para tener gran poder, fue creado en base a algo judío y en base a algo idólatra, el cristianismo. La gente que sale del cristianismo, especialmente sectas evangélicas, también mesiánicos que se hacen pasar por judíos, le llenan la cabeza con que ellos son parte de las tribus de Israel, las 10 tribus perdidas, que son Efraín, la tribu, que son el injerto a la rama de Judea, que por Jesús, si tienen fe en él, ya son judíos, que son el nuevo Israel, que son el Israel espiritual, y que todo lo que en la Biblia habla de Israel corresponde a ellos. Le llenan la cabeza con todo esto, y es muy difícil de que salgan de esos esquemitas. ¿Por qué? Porque están en una prisión mental. Por tanto, se creen relacionados íntimamente con el judaísmo, aparte que vienen los chantas, no sé cómo decirlo en un idioma neutro, los estafadores, los engañadores, los piratas de la fe, los mercaderes que hacen mucha plata con temas de religión. Y entonces saben que la cosa judía atrae. ¿Por qué? Porque tiene autenticidad, porque desde su origen fue dada por Dios a todo el pueblo. No había un tipo escondido en una cueva que un supuesto ángel vino y le dijo una Biblia. No era un tipo que andaba perdido en el desierto y se juntó con 12 amigotes y entre ellos armaron una religión, supuestamente. Era todo un pueblo recibiendo directamente de Dios la Torá, recibiendo de parte de Dios la salvación de la esclavitud de Egipto, recibiendo de parte de Dios el alimento día a día, recibiendo de parte de Dios la orientación día a día durante 40 años y luego cuando entraron a la tierra de Israel. Indudablemente, como leemos en las Parshiot, en las secciones de la Torá de estos días, si no me equivoco, esta misma semana, dice: pregúntale a la gente de antaño qué otro pueblo es así. ¿A qué otro pueblo se le reveló, se le apareció Dios? A todo el pueblo. ¿A qué otro pueblo fue Dios el que lo condujo hacia su tierra prometida? Por tanto, la gente tiene la percepción que en el judaísmo hay algo auténtico, hay algo que no se corrompe por más religión, ego y etcétera, raza tan, o como se le quiere decir a la parte negativa, trata de confundir. Y por más que hoy en día hay payasos que se disfrazan de lo que se cree que son rabinos y que ven en un judaísmo muy cristianizado, son gente judía, no son mesiánicos, la autenticidad no se pierde. Por más que esos payasos y mercaderes de la fe ataquen las raíces del judaísmo, a pesar de que se venden como lo máximo exponente del judaísmo. Pero más allá de eso, volvemos a lo que decíamos antes. Se percibe, se intuye algo especial en el judaísmo. Por eso tantos enemigos que tiene el judío y el judaísmo durante la época, todas las épocas. Puede ser que algunos judíos se hayan portado mal y que eso haya provocado que gente odie a todos los judíos. Sería muy raro, porque si por ejemplo una persona de origen de Galicia, un gallego, roba, nadie va a decir los gallegos son ladrones. Pero si un judío roba, los judíos son ladrones. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué se hace eso? Porque los judíos obviamente se conoce como un pueblo diferente a los demás por sus costumbres tan raras, por su Dios tan raro, por su historia tan rara, pero al mismo tiempo se intuye que tienen esa conexión especial con la autenticidad, con la sinceridad al enseñar, con Dios. Se percibe que está en el judaísmo el origen de la conexión con Dios en lo humano. Vamos a explicarlo. Recordemos cuando murió el patriarca, el tercer patriarca Jacob, también llamó Israel, que pidió ser enterrado en la tierra de Israel. Y hay muchos motivos, pero uno de los cuales era que los egipcios no lo transformaran en un dios. ¿Por qué? Porque los egipcios agarraban todo lo que pudieran de los judíos israelitas en esa época y lo transformaban en un dios. Al propio José, lo transformaron en un dios posteriormente. Ahora no recuerdo el nombre egipcio que tenía, pero sí el que dice la Torah, o sea, Tafnat Paneah. Pero los propios egipcios le habían puesto un nombre, en algún momento lo recordaré o haré otro video, donde está adorado como un dios, el que trajo la salvación, etc. Para todos los pueblos del mundo, los judíos son como la creación de una religión, incluso para los que estaban en América. No olvidemos que hubo judíos paseando por América en la época del rey Salomón. No es extraño que las tribus indígenas de acá hayan tenido dioses más claritos, pelirrojos, que venían de ese lado del mundo. Pueden ser que hayan sido vikingos, pueden ser que hayan sido también judíos, se encontraron
piedras con caracteres hebreos muy antiguos en el Amazonas. Me fui de tema. La gente tiene esta percepción de que en los judíos está la autenticidad. Su propio Dios, el de los cristianos, los que conquistaron América, era de origen judío, una familia judía que vivía en Judea, que murió por ser judío, le colgaron el cartelito Jesús, el rey de los judíos. Por lo tanto, se les mete en la sangre desde chiquitos que tienen una conexión con el judaísmo, tanto en lo espiritual como en lo material. Siendo así, no es extraño que el día que quieran despertar de sus falsedades, busquen en el judaísmo. De paso, podría ser que alguna persona, una en 100.000, una en 200.000, no sé, no soy sociólogo, pudiera tener alguna raíz judía en aquellos judíos que se hicieron pasar por cristianos o realmente se convirtieron a cristianos y vinieron a América. Eso podría ser también real. Pero el hecho es que se busca en las sectas. Las sectas buscan en los judíos la autenticidad y la espiritualidad que no encontraron en sus religiones. Otro detalle más, allá por los años 1950, 1960, en Estados Unidos, un grupo evangélico creó a los judíos mesiánicos, judíos por Jesús, con la misión de convertir a los judíos al cristianismo. Pero como los judíos rechazan de forma natural a quienes nos persiguieron durante siglos y evidentemente es una idolatría, inventaron el judaísmo mesiánico, los judíos por Jesús, transformando las iglesias en sinagogas o templos. No hablan más de la cruz sino del madero, no es Jesús sino Yeshua, no es más el Cristo sino el Mashiach, no es más el Nuevo Testamento sino la Brita Hadashah y cosas por el estilo. Eso fue creado en Estados Unidos con mucha plata para lograr convencer a los judíos. Obviamente, entre los judíos tuvieron éxito con 2 o 3 en 15 millones. Pero tuvieron un éxito, brotaron como hongos luego de la lluvia, entre el público cristiano que estaba aburrido, cansado, harto de todas las mentiras, falacias, incongruencias o el descrédito de los cristianos con el cristianismo. Eso es una cosa que le corresponde a algún maestro cristiano explicar, no a mí. Pero es un hecho sociológico que la gente está desencantada en gran mayoría con el sistema católico o cristiano en general. Por tanto, buscaban en lo que conocían, que es el origen, los hermanos mayores, los padres de la fe, en el judaísmo. Pero aparte, como estas sectas cristianas disfrazadas de judíos, o sea, los judíos por Jesús, judíos por Jesús, y judíos mesiánicos, andaban en la vuelta buscando clientela judía que no conseguían, entonces abrieron su perspectiva marketinera hacia los cristianos desencantados. Entonces se convirtieron en imanes para todos aquellos que andaban buscando cambiar su religión. En realidad no cambiaron nada. Ahora no iban a la iglesia, iban a la sinagoga, el pastor es un roej y cosas por el estilo, pero sigue haciendo lo mismo. Por más que ellos digan que no, sigue siendo lo mismo y de judío no tiene nada. Lo triste es que son cristianos que tienen vergüenza de reconocerse cristianos y estaría muy bueno que así lo hicieran porque de hecho no tiene nada de malo ser cristiano, no es la creencia correcta, pero no es ser mal persona ser cristiano. Lo que es un poco triste es que alguien tenga que ocultarse sin que nadie lo esté persiguiendo por ser cristiano, se oculten y digan que son judíos o inventen relaciones con el judaísmo que no tienen o que deliren y haya gente, esto es lo peor, haya gente que gana plata, mucha plata, vendiéndoles mentiras de que son judíos, de que compren objetos judíos, de que siendo judíos van a ser más felices, salvos, etcétera. Todo mentiras que no consiguen nada. ¿Por qué pasa en Latinoamérica? Porque en Latinoamérica una gran parte de la población sigue siendo de origen indígena y tenían sus propias creencias, sus propios cultos, fueron forzados o engañados para convertirse al cristianismo. Era o la espada o el fuego, y si no, se convertían. Entonces, cuando se logró ahora desatarse un poco de las ligaduras de la religión, entonces la gente dice, no quiero esto, es algo que me impusieron, es algo que no es mío, queremos la independencia. Lo que en el siglo XIX, en tantos países de Latinoamérica se consiguió políticamente, en la parte espiritual se empezó a conseguir mediados, un poquito más para acá, del siglo XX y en el siglo XXI. La gente está buscando la independencia de la colonización religiosa cristiana y buscan la autenticidad judía.
adquirir un detalle más. En Latinoamérica también, la mayoría de la población puede ser de origen indígena en muchos países, pero en otras son de origen europeo. Y también están desarraigados acá. Son españoles que viven en América, son italianos que viven en América o de donde hayan venido, y están buscando una nueva identidad. Es el punto 4. Adquirir una identidad que no les corresponde. Y ellos ven y dicen, ¿quiénes son los que durante milenios mantienen su identidad? Van cambiando según ciertas circunstancias, pero el núcleo sigue el mismo. Se puede reconocer un judío acá, en la China. Es un judío. Y no porque va disfrazado con unos pelitos o un gorrito, lo que sea. Porque las historias, la cultura, las costumbres, las comidas, más o menos, son las mismas para todos los judíos. Si bien es cierto que hay judíos de Asia que comen cosas diferentes a los judíos del norte de Europa, evidentemente, pero en el fondo, si uno busca, se encuentra que es lo mismo y que las diferencias son más bien culturales por el lugar de arraigo. Entonces, como la gente encuentra esta falta de identidad y está buscando la independencia y se dan cuenta que las iglesias no tienen las soluciones y las mezquitas tampoco, ¿dónde van a conseguir? Algunos buscan en el budismo, buscan en las religiones New Age, otros buscan en las religiones ateas, otros buscan en las religiones agnósticas, otros buscan en las religiones africanas, y algunos, no sé si muchos como dice el estimado usuario, buscan en el judaísmo. Lástima que en el medio está ese judaísmo degradado, devaluado o mentiroso, que como ya les mencioné antes. Ya pasó en la antigüedad, le dije del patriarca Jacob, le dije de José, el hijo. También pasó cuando los judíos tenían grandes éxitos, por ejemplo en la época de la reina Esther, que mucha gente se convertía a judía. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que en el judaísmo había una relación especial con la espiritualidad y que valía la pena ser judío. Pasó en la antigüedad que hubo un imperio, el reino de los Házaros, que se convirtió también cuando el rey encontró que en la identidad espiritual judía se resolvían muchas dudas que ni en el cristianismo, ni en el islam, ni en la filosofía se resolvían. Lo interesante hubiera sido que hubiera conocido el noajismo y se dedicara a hacer noagia. No sé si ya respondí, lo hice más largo de lo que esperaba el video. No sé si quedan dudas, supongo que sí. Lo que me gustaría que quedara como resumen es, cada uno tiene que encontrar su camino a descubrir su espiritualidad, a ver quién es realmente. Si Dios lo hizo a la persona, te hizo, gentil. Tu camino es el noajismo. Son las 7 leyes dadas por Dios, desde Adán, repitió Noah, se lo repitió Moisés para que quedara en el pueblo judío como legado para los gentiles. 7 leyes para hacer la espiritualidad de los gentiles. Si sos judío, porque tu madre era judía cuando naciste, o te convertiste a judío, tu camino es el judaísmo. Si tienes mucho empeño en convertirte a judío, toca timbre en la oficina del rabino de tu ciudad y habla personalmente con él para que te indique cómo convertirte a judío. Pero convertirse a judío implica, o debería implicar, un cambio importante en la forma de vida. No es para todos y no es necesario tampoco. Dios ama a judíos y a gentiles. De hecho, 99,2% de la población mundial son gentiles. Tienen el camino no ágil para andar. Dios no iba a hacer a la inmensísima mayoría de la humanidad como algo fallado. Los hizo perfectos como no ágiles. Y a un pequeño grupito los hizo los maestros para los no ágiles en ciertas cosas. O sea, hizo el 0,8% de judíos para que pudieran servir a los noágidas como maestros. No todos precisan ser maestros, no todos son el piloto del avión, cada uno tiene su función y cada función es importante. Lo bueno es conseguir esa identidad, o sea, descubrir esa neyama que cada uno es, el espíritu que cada uno es, y dejar de llevar una vida de engaños hacia uno mismo y hacia los demás. Si uno es gentil, ¿para qué se anda disfrazando de lo que se cree que es judío? O sea, traje negro, pelitos, gorrito, barbita, que se vista hacia mexicano como se vistieron los mexicanos en el 1400. O como se visten hoy los mexicanos que no andan enloquecidos con sectas. Que si es colombiano, lo mismo. Que si es español, lo mismo. Que cada uno viva como se vive en su país, respetando las leyes de su país, siendo una persona de bien y de justicia, construyendo shalom. Eso es lo que Dios quiere. No quiere mamarrachos, payasos disfrazados, ni de lo que parece que son judíos, ni de lo que se supone que serían judíos. Dios quiere un mundo que se convierta en un paraíso. Y para eso no se precisan ni payasos, con todo respeto a los que trabajan realmente de payasos para alegrar a la gente. Estoy hablando de los payasos que son rabinos, que venden idioteces
para conseguir mucho dinero y poder. No precisamos eso. Lo que precisamos es sinceridad, lo que precisamos es conocimiento, lo que precisamos es autenticidad y que la Neyama, el espíritu, sea lo que nos guíe y nos oriente para dejar de lado esta falsa identidad, para dejar de lado todo lo que sigue corrompiendo al hombre desde que el serpiente le dijo a Eva qué linda que es la fruta, el fruto para comer. Hasta aquí. Shalom y bendición.